Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer. Acciones internacionales mantienen comportamiento de escasa volatilidad e indecisión a medida que el mercado pondera crecimiento e inflación. Recordemos que los datos de Estados Unidos continúan siendo sólidos, pero algunos indicadores de precios, sobre todo en índices ISM, están mostrando un incremento en las presiones inflacionarias, lo cual también ha dificultado entonces el ascenso de los mercados a medida que reciben buenas noticias. Y en cuanto a acciones locales, presentaron una pausa luego del rally previo, esperan IPC local y datos de empleo de Estados Unidos para o continuar con el rally alcista o cambiar entonces de dirección. Por ahora seguimos bajo esa zona de indecisión, aunque hubo compradores el día martes, ayer simplemente fue una pausa. Hoy miraremos con lo que está pasando si podemos continuar con la tendencia alcista o no. Ayer fue un día de importantes datos económicos. El ISM no manufacturero de Estados Unidos para mayo mejora de 55.2 a 56.3 por encima del 55.3 esperado, una mejora significativa en el indicador, que continúa entonces en zona de crecimiento. La productividad sí se vio afectada, los costos laborales empiezan a subir y esto genera entonces la dificultad para seguir creciendo en utilidades empresariales, pues un ingreso en el aumento en los ingresos de las compañías. Los costos laborales subieron 5.7 y la productividad cayó 3.2%, así que tuvimos algo de descenso en productividad. En cuanto a balanza comercial de Estados Unidos, también se amplía el déficit de 40.000 a 40.700 millones de dólares, un déficit comercial significativo, pero puede estar reportando que la demanda interna continúa siendo sólida. Y en Estados Unidos se crearon 179.000 empleos privados en mayo. Esto estuvo por debajo de los 210.000, no obstante sigue siendo una creación de empleo, así que pues, no hay por qué asustarse en ese panorama de una posible desaceleración por ahora en el corto plazo. Este dato sigue siendo un dato de tranquilidad y los inventarios de crudo bajan en 3.4 millones de barriles la semana pasada, los destilados suben en 2 millones. Esto anuló un poco el aumento en los destilados, anuló algo del descenso en inventarios de crudo, así que por eso digamos que el petróleo continuó con esa indecisión y algo de comportamiento bajista, más presionado por la fortaleza del dólar que por otro indicador. Pero ¿qué hay detrás de estos datos? Si traemos el calendario económico de Bloomberg, en esta parte tenemos el aumento de precios. On orders while prices en el reporte mantiene una presión a 61.4. Entonces lo importante es que los precios están creciendo más que el ritmo de servicios. Lo mismo pasó para industria, así que resaltamos, aunque no se habla mucho en los mercados, sí hay que tener en cuenta que hay presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos. Por eso digamos que el mercado no ha podido subir con un rally fuerte pese a los datos económicos sólidos de la economía de Estados Unidos. Tenemos entonces la decisión el 18, ya nos acercamos, tuvimos al Banco Central Europeo definiendo su política monetaria hace unos minutos, hablando Mario Draghi, ya vamos a revisar entonces qué pasó con Europa, pero por ahora les estaremos atentos a los datos de empleo de mañana y de inflación para determinar cambios en política monetaria de la Reserva Federal. Y por ahora el mercado posiblemente empieza a recuperar un poco de volatilidad, incremente la volatilidad para las próximas jornadas. No obstante, no hay un escenario negativo, simplemente un escenario de mayor volatilidad en los mercados, que empecemos a tener algo de mayores movimientos. Acciones asiáticas, de hecho la idea es que la volatilidad empiece desde hoy. Las acciones asiáticas ayer estuvieron también la madrugada, nuestra noche, estuvieron con un comportamiento mixto de escasa volatilidad a espera de decisiones de tasas en Europa y los datos de empleo de Estados Unidos. Continúa esa indecisión entre crecimiento e inflación en Estados Unidos y el PMI de HSBC de servicios final para mayo en China se desacelera de 51.4 a 57, aunque se mantiene en la senda de crecimiento, presentando leve desaceleración. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia con ganancias, luego recorte de tasas. Aquí es la noticia importante del día. El Banco Central Europeo baja su tasa de referencia de 0.25 a 0.15. El mercado estaba esperando algo un poco más agresivo, un descenso a 0.10. No obstante, pues esto da de todos modos un impulso a las acciones a nivel internacional. Recordemos que todo lo que sea política monetaria expansiva nos gusta, lo que sea política monetaria de contracción no le gusta al mercado accionario. Banco Central de Inglaterra mantiene tasa en 0.5 y compra de activos en 375.000. Ahí sí no hay cambios. Lo importante es que en el discurso
del Banco Central Europeo se habla de menor esterilización de sus planes de estímulo, y esa menor esterilización pues digamos que ayuda a presionar un poco la inflación al alza y también el crecimiento económico. Las ventas al por menor de la zona euro para abril crecen 0,4% por encima del 0,1% esperado. Supongo que por eso el recorte de tasas no fue tan agresivo como el mercado esperaba, porque de todos modos hay algunos signos de estabilización de la economía, simplemente necesitan algo más de apoyo para continuar con el movimiento de recuperación. Pacific, también con noticias importantes, anuncia que renovaría, falta la aprobación de la entidad regulatoria correspondiente en Canadá, la oferta de emisor de curso normal. Recuerden, esto es la recompra de acciones. Ha comprado hasta el momento cerca de un poco más de 11 millones de... ha comprado un poco más de 11 curso, perdón, vamos a corregir acá. Ha comprado más de 11 millones, así que quedarían cerca de 10 millones de acciones para comprar. Tiene un monto máximo diario de 353.121 acciones. Esto equivale a un monto negociado en Canadá. Estamos cerca de 2 millones, 2.2 millones de acciones negociadas, así que digamos que esto corresponde a un poco más del 12-15%, cerca del 12-15% del volumen de negociación diario. Así que continúan las recompras para Pacific. Ya miraremos en gráficas qué podría pasar. Y tuvimos a las 7:30 de la mañana peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben a 312 por encima de las 310.000 esperadas. No obstante, sigue estando cerca de los 300.000, que ha sido la zona mínima, digamos que en esta recuperación económica. Esta noche, importante, 7 de la noche, IPC local. Tendremos el IPC local, IPC del mes de mayo, para ver si la inflación continúa repuntando o no. El mercado espera que se mantenga todavía cerca de los 2.73, 2.75, así que la presión inflacionaria empiece a mitigarse un poco. Lo sabremos esta noche y lo revisaremos en el comité de mañana. Mañana importante, entonces se conocerá la situación de empleo de Estados Unidos y la variación de crédito del consumidor. Importante esas dos noticias, situación de empleo en Estados Unidos y variación del crédito de consumidor, los dos datos más importantes. Y en términos generales, los mercados internacionales amanecen con ganancias, entonces, impulsadas por recorte de tasas del Banco Central Europeo. Esto animó a la mayoría de mercados, no decir que la totalidad, y esta expansión monetaria pues ayudaría a la recuperación de la zona, y también la recuperación de la zona pues ayudaría a que el mundo, el crecimiento global se mantenga estable, y pues también lo que sería el crecimiento de los emergentes. Por lo tanto, el mercado local podría recobrar fuerza alcista luego del impulso generado por política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. ¿De qué dependerá el que dure esta fuerza alcista? También del panorama de inflación en el mercado local. Todo dependerá también del panorama de inflación en el mercado local, si continuamos o no, pero por ahora hoy podría ser un día de ganancias en la mayoría de activos. Ya vamos a revisarlo en gráficas. Vamos con el índice Dow Jones. Las gráficas están pequeñas, vamos a corregir ese movimiento. Continuamos con el índice Dow Jones. Recordemos que continuamos en tendencia alcista. Los 16.600 es la zona de soporte importante, esta zona de mínimos, y mientras estemos sobre esos mínimos aún podemos continuar hacia la zona de los 17. Recuerden que Estados Unidos continúa con tendencia alcista. Lo ha hecho de forma muy lenta. ¿Por qué? Básicamente porque la presión inflacionaria está ahí. No obstante, recordemos el día que se rompa con fuerza los soportes podríamos estar teniendo una caída fuerte, pero mientras estemos sobre esos 16.600 aún continúa el sesgo alcista para el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, continúa entonces el comportamiento lateral. Nuestro índice de la economía chilena continúa en comportamiento lateral, aunque la tendencia a mediano plazo sigue siendo alcista. Eso es importante resaltarlo. Los compradores todavía con fuerza en términos del RSI y del MACD. Así que seguimos 3.800 contra 4.000. Que rompa primero nos dará tendencia. Si hay ruptura de los 3.980, 4.000 continuaríamos con tendencia alcista para el IPSA. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también la indecisión sí está siendo el común denominador para lo que es las economías emergentes, sobre todo Mila. Así que se mantiene entre 15.500 y 15.800. El que rompa primero nos dará tendencia. Vamos a ver qué pasa con ese lateral a medida que abren los mercados en el día de hoy después del recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. Y el dólar no ha roto el 910, pero tampoco ha aumentado esa presión bajista dentro de la tendencia que ya lleva. Recordemos, el 910 será la resistencia. Mientras esté por debajo del 910 se puede volver a 870, 860. Mientras tanto, los compradores están tratando de defender un poco el nivel en zona de soporte. Si logran romper el 910, existe la probabilidad de que los compradores tomen control
lo lleven a 9.40, 9.50. Compradores y vendedores luchando, 9.10, está la resistencia importante para cambiar un poco de dirección. Y en cuanto al petróleo, ustedes se preguntarán por qué el petróleo no logra repuntar todavía, y básicamente el repunte del petróleo es porque el dólar, a medida que gana fuerza, recordemos que el euro cayó hace unos minutos a 1.35.30, 35.10, pues a medida que el dólar gana fuerza, pues se limita un poco el avance. Por ahora la indecisión sigue siendo el común denominador, 101 contra 103, van a ser los dos niveles importantes. El que rompa primero para el WTI será importante. Y euro bajando 1.3530, logra romper mínimos y alcanzar niveles cercanos a 1.35. No obstante, en esa zona del 35 hay soporte importante y el recorte no fue tan agresivo como el mercado esperaba, y creo que gran parte de ese recorte ya se incorporó, así que podríamos estar viendo que los descensos del euro pueden verse limitados y volver a la zona del 36, 36.30 como el escenario probable. Pasemos entonces a nuestro mercado, vamos con el índice Colcap. Ayer la pausa, que era el escenario más probable, no obstante hoy 1670. Después del impulso del martes, la pausa del miércoles, si logra aguantar el 670 o 665, que sería esta zona de mínimos, existe posibilidad de avanzar a 700 y 720. Eso 12, 720 aún sigue siendo resistencia fuerte. Pero si por alguna razón, que parece no ser el escenario más probable después del recorte de tasas del Banco Central Europeo, rompe el 670 a la baja, estaríamos hablando de la posibilidad de un descenso hacia el 630. Importante el 670. Si hoy por alguna razón cierra la baja es porque hay algo más fuerte que en lo que está sucediendo en el mercado internacional y la presión podría ser incluso más larga. No obstante, el escenario más probable por ahora es aguantar el 630, avanzar a 700, 720 como resistencias probables. Importante ese nivel de corto plazo que nos permitirá definir si el mercado internacional logró darle impulso a nuestro mercado, su ruptura. Entonces simplemente está diciendo que nuestro mercado continúa bajo presión a la baja. Importante ese nivel. Recordemos que estamos justo en la parte media del lateral, así que la probabilidad es 50-50, sino que los fundamentales apuntan un poco más apoyo alcista, por lo menos para el día de hoy. Ya miraremos la inflación esta noche. 70 contra 68 sigue siendo el comportamiento lateral, no hay tendencia definida para Bogotá. El día que rompa alguno de esos dos niveles podría estar generando una tendencia nueva. Bolsa de Valores de Colombia marca precio en el día de ayer. No es que no hay mucho volumen. Mantiene la tendencia bajista y ayer hablamos de los... Bueno, vamos a dejar el 21.2 como resistencia. Si logra pasar el 21.2 anularía la presión bajista. Mientras tanto aún puede volver a 19.8. Por ahora simplemente es un comportamiento lateral con resistencia en 21.2. Soporte en 20.2, 21.2 contra 22, 19.8 contra siguiente nivel. Por ahora sigue siendo el comportamiento lateral el más probable. Celsia no ha podido pasar esos 6.000. Recordemos que tendrá que pasar los 6.000 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de los 6.000 aún puede buscar niveles de 5.700, 5.600. Vamos a ver qué pasa hoy. No descarten que el inicio de la jornada sea muy optimista y durante la primera parte se vayan perdiendo un poco esas ganancias. Dependerá de esa corrección. ¿Qué podría pasar? Ahí tendrán que estar muy atentos si en esa corrección de las primeras horas, después de una posible apertura con ganancias, si se pierde la fuerza alcista o no se pierde. Ahí será un punto muy importante, así que atentos a esos 6.000 en el día de hoy con Celsia, el punto más importante para hoy. Sigue la indecisión entre 11 y 10.500 para Cementos Argos. Recordemos que si hay ruptura del 11 tendrá que cerrar por encima de ese nivel el día de hoy. Si no hay cierre por encima del 11, podría volver a la zona lateral. Importante cerrar por encima del 11 para justificar que hay cambio de dirección de nuevo hacia 11.500, 11.700. Estaremos muy atentos, no descarten volatilidad en la primera hora de negociación y dependerá del cierre de hoy y también de los movimientos a partir de las 2 horas que nos den algo de mayor tendencia. Siguen 11 contra 10.500 los niveles de Cementos Argos. Cemex Latam Holdings se recupera en los 17, justo en la parte media del lateral que sigue siendo 18 contra 16. No hay una tendencia definida, por ahora sigue 18 contra 16 los dos niveles más importantes para Cemex Latam Holding. Dependerá de la ruptura de ellos darnos una nueva tendencia como escenario probable. Canacol sigue sin recuperar fuerza, ayer vuelve y desciende, presionando la zona de los 12.300, 12.400. Hoy está en la zona de soporte. Solo rompiendo los 13, la presión alcista continuaría. De lo contrario, la ruptura de 12.300, que es el soporte, lo podría llevar hacia los 11.300, 11.200. Continúa la presión bajista en zona de soporte, después de un volumen fuerte negociado en estas dos jornadas que están queriendo presionar un poco a la baja estos dos volúmenes. Por eso es importante los 13.000 para anular la presión bajista. Los 13.000, los niveles más importantes.
Vamos con concreto y trataré de no saltarme ninguna acción. 1400 como soporte contra 1500 resistencia. Continúa el comportamiento lateral en esos rangos sin liquidez significativa. Corficol continúa con su lateral, aunque ayer digamos que se colocaba un sesgo más alcista por la vela y la noticia de la concesión. Así que los 37.600 van a ser los soportes. Mientras esté sobre 37.600 puede presionar hacia los 39.40 con algo de probabilidad de romper ese lateral de 38.400, 38.500. Para eso tendrá, o para avanzar hacia los 40, tiene que confirmar la ruptura del 38.500. Sigue siendo resistencia. Si por alguna razón rompe los 37.600 a la baja, podría volver hacia la zona de 36.500. Vamos a ampliar un poco la zona de soporte con respecto al día de ayer. Ecopetrol sigue marca vela doji en el día de ayer con muy bajo volumen. El mercado no tiene ni idea qué hacer con Ecopetrol, por eso el bajo volumen. Seguimos en el rango de 3.600 contra 3.400. Posiblemente se siga manteniendo en esos niveles. Espera de mayores fundamentales. En caso de ruptura de 3.400 podríamos descender a 3.300. Por ahora la indecisión es el común denominador. Vela martillo, vela doji, bajo volumen. Típicas señales de un mercado que no tiene ni idea para dónde ir. 3.600 contra 3.400, los niveles más importantes. Empresa Energía de Bogotá. 1500, recordemos que era el soporte, ahora se vuelve resistencia. Hasta que no pase los 1500 no podría anular la presión bajista. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 1500 aún puede volver a 1450. 1550 el nivel importante por ahora de resistencia. Construcciones El Cóndor. 1350, mientras aguante 350 aún puede volver a 1440, 450 como escenario probable. Continuemos con, estamos en el Cóndor, hay una gran cantidad de futuros en esta zona. Vamos con Enca. 10.4 contra 9. Sigue sin poder recuperar algo de fuerza, manteniendo todavía algo de sesgo bajista con resistencia en 10.4. Mientras esté por debajo de 10.4 aún puede volver a 9. Siguen siendo los dos niveles bastante amplios por la escasez de liquidez. ETB frena un poco en el día de ayer, no obstante el 4.40 sigue siendo la zona de soporte. Mientras esté sobre 4.40 aún puede volver a 4.80, 500. Si rompe los 4.40 volveríamos a 4.20 como zona de soporte. Un pequeño descanso después del rally previo, caída de bajo volumen, ascenso con volumen. Mientras esté sobre 4.40 aún puede continuar su avance hacia la zona de 4.60, 4.80, siendo el 4.80 por ahora el nivel más importante. En cuanto a éxito, que tenemos el 31 como soporte. Importante que éxito logre aguantar el 31 para continuar su avance hacia 32, 33. Recordemos que esta zona de resistencia es muy fuerte, de 33.500 a 32, donde tenemos un volumen alto atrapado en esos niveles de precio. Ahora puede llegar y buscarlo mientras esté sobre 31. Si pierde los 31 podríamos volver hacia los 29.900 como escenario probable para éxito. Continuamos con Grupo Argos. Se acerca a los 22, su nivel de resistencia importante. Si logra aguantar los 22, perdón, si no logra pasar los 22 volveríamos a los 21. Si logra cerrar por encima de los 22 abriría la mayor probabilidad de ascenso a 23, 23.200. Importante esos niveles del 22 como resistencia para Grupo Argos, que ya llevan con varias semanas como resistencias. Grupo Aval sigue con comportamiento lateral. 50% de probabilidad de ascenso como descenso, bajo volumen, característica del mercado que no tiene por ahora tendencia definida. Grupo Sura logra continuar el avance, hace pausa en el día de ayer. Vamos a colocar el 38.600 como soporte. Si él logra aguantar el 38.600, quiere decir que puede continuar hacia los 40, 40, 40, 41 como resistencias. 38.600 importante que logre aguantar ese nivel para mantener el sesgo alcista. Si llega a perder los 38.600, podríamos estar teniendo correcciones hacia 37.300 y 36. Importante 38.600 de corto plazo. Acá hay una pregunta de cuál es el nuevo índice. Este es un ETF. Hasta ahora apareció el primer, digamos que la primera marcación de precios. Esto fue el 4 de junio. Este es el ETF, que comprende cerca de 18 activos en Colombia. Ya tenemos otro más que aparte del Colcap, también son activos cíclicos, así que no se descarta que tenga algo de correlación con el mercado local, con las principales acciones del mercado y con el Colcap, Así que por ahora pues, no le haremos análisis técnico, lo mostramos hoy. Cuando tengamos ya series ya podremos estar haciendo algo más de análisis técnico frente a ese activo y evaluando la liquidez del mismo. Continuemos hacia ISA.
Recuerden que si me salto uno, acuérdenme porfa. ISA, vamos con ISA. Frena en el día de ayer, recuerden los 9300, 9400 es la zona de resistencia. Si no pasa esa zona, puede volver la presión bajista hacia los 9800. Si logra pasar los 9400, abriría la posibilidad de 9700, 9800. Recuerden que esta zona es importante cerrar por encima. Si no hablaríamos de una falsa ruptura, vamos a estar evaluando qué pasa con esas zonas de resistencia tras la euforia que puede generar hoy el movimiento del Banco Central Europeo. 8800 la zona de soporte. Isagen, fuerte descenso en el día de ayer. Yo no sé por qué la volatilidad tan fuerte a la baja, si el activo sigue siendo sólido, pero pues básicamente el mercado recuperó en el día de ayer. La idea es que se estabilice en 950 hasta 800. Parece ser una volatilidad innecesaria en un activo que, si bien sí no se vende, pues no es como ETB que venía en situaciones complicadas. El retorno de la compañía sigue siendo un poco más alto. Así que no se descarta estabilización en esa zona, aunque puede mantenerse un poco la volatilidad. No sé exactamente por qué el mercado quiere estar tan volátil en Isagen. No es normal ese tipo de comportamiento. Mineros continúa bajo tendencia bajista. El oro continúa por debajo de los $1.300 la onza, aunque recuperó terreno tras la inyección de liquidez hacia los 1.252, pero la tendencia del activo sigue siendo bajista. Mientras esté por debajo de los 2.800 aún puede volver a 2, vamos a aumentar el nivel a 2.600, 2.620 y 2.800 la resistencia para mineros. Nutresa es una de las que me salté ayer. Nutresa, recordemos que la resistencia sigue siendo 27.400, 27.300 y 27.600. Esta zona es la zona de resistencia. Si logra pasarlo, puede anular la presión bajista y avanzar a 28.600. De lo contrario, los descensos pueden ser a 26.400. Importante esa zona de resistencia de los 27.400, 27.600, una zona de resistencia más fuerte entonces para Nutresa por ahora, que mantiene algo de sesgo bajista mientras esté por debajo de esos niveles. Preferencial aval sigue soportado en el 300 con 330 como resistencia. Por ahora sigue siendo un lateral el más probable. Vamos a ver la ruptura de alguno de esos dos niveles si nos dan dirección. El volumen continúa siendo bajo. Preferencial Avianca Holding continúa el avance, intentando entonces consolidarse por encima de los 3.800. Recuerden, mientras esté sobre 3.800 pueden poner en riesgo la tendencia bajista. Se aumenta la probabilidad si rompe el 3.930. Recordemos que estamos en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, que por diferentes teorías de análisis técnico es una zona de resistencia. Si logra pasar los 3.930, podría avanzar a 4.200. De lo contrario, es una resistencia en la cual estamos. Aquí no descarten que haya un choque de compradores y vendedores. Ya el volumen empieza a descender tras la llegada a esa resistencia. Si pierde los 3.800, podría volver a 3.600. 3.800 es el nivel de soporte para seguir atacando entonces los niveles de resistencia como escenario probable. Bancolombia desciende en el día de ayer. La idea es que tiene que mantenerse sobre los 27 para poder aguantar y hacer esto como una falsa ruptura. Esa vela del día de ayer generó esa duda, pero se mantiene sobre esta línea de tendencia. Así que si hoy logra cerrar sobre los 27, abriría la posibilidad de avanzar a 27.700, 27.800. Lo miraremos también después del IPC local. Pero si vuelve a cerrar por debajo, volvería a tener la probabilidad de descensos a 25. Recuerden que estamos en el intento de cambio de tendencia, lo que llamamos el pullback, y está peleando contra esa línea de resistencia, esta línea, perdón, de soporte, que es esta línea de tendencia, nos definirá si logra aguantar o no. Posiblemente el mercado descienda con fuerza si no logra consolidarse por encima de estos 26.827, siendo el nivel de pullback importante en esa zona. Preferencial Carvajal Empaques, no hay liquidez, entonces no vamos a dar niveles significativos. Preferencial Semargos, los 11.000 contra los 10.400, el que rompa primero nos dará tendencia. Digamos que hay que estar atentos a ver qué pasa con la ordinaria. Preferencial Da Vivienda, después de la caída aparecen compradores ya en esta zona. Bueno, tengo el MACD acá, también hay divergencia en ese MACD. Este es el único banco que ha repuntado con tanta fuerza. Tenemos un 29 como nuevo nivel de resistencia, entre 29 y 28.800. Si no logra pasarlos, aún puede volver hacia la zona de los 27 y 26.400. Si logra pasar los 29, puede continuar con el avance. 29, 28.800 la zona de resistencia. Ya hay compradores defendiendo en zona de soporte, pero pues tendrán que romper esta zona de resistencia para tomar el control con más fuerza. Seguimos con preferencial grupo Argos, mismo escenario que la ordinaria, 22. Dependerá de ese nivel si la tendencia bajista continúa o volvemos a tener escenario probable de tendencia alcista.
Y lo mismo en la ordinaria que en la preferencial, solo que el nivel acá es 38.700. Mientras aguante 38.700 puede continuar con el avance, hacia las 40, 41. Si rompe los 38.700 volveríamos a tener presión bajista 37.500. Soporte de corto plazo 38.700. Y nos acercamos a PREC, que continúa con el avance. Recordemos que nos dejó la vela doji de 36.400, 36.500 en el día de ayer. Nivel que aguanta y que mantiene, así, y anuncia hoy entonces que intenta continuar con las recompras, falta la autorización. Así que mientras esté sobre 36.400 puede continuar 38 y 40 como siguientes niveles de resistencia. Solo rompiendo el 36.400 volveríamos a tener presión bajista por lo menos a 34.000. Ya miraríamos con retroceso de Fibonacci, que lo vimos en la capacitación de anoche, cuál sería el nivel de soporte, pero por ahora 36.400. A medida que pasen el avance y si este activo continúa con ascenso, estaremos actualizando el soporte de corto plazo. Por ahora lo importante es el 36.400 como la zona de soporte para Pacificulares. 36.400 como la zona importante. Bueno, sí que en términos generales los mercados internacionales reciben buenas noticias por parte de Europa con estímulo monetario. No obstante, el petróleo está cayendo a 101,83 mientras hablamos por la fortaleza del dólar. Así que digamos que nuestro como mercado es importante que tengan en cuenta esto. Puede iniciar con rally alcista, dependerá de esa corrección de las primeras horas si el sesgo alcista logra mantenerse o se pierde. Así que es importante tener en cuenta eso. Como tengo la grabación de anoche, las capacitaciones no las estamos dejando grabadas, por eso deberán asistir con juicio a las capacitaciones. Bueno, pasemos a las preguntas. De acuerdo con lo expuesto a nivel económico, ¿qué sector de la economía es el que crecerá con mayor fuerza a pesar del pesimismo que genera la Fed? Bueno, aquí el punto es saber en qué parte del ciclo económico está la economía colombiana. La economía colombiana lleva con un crecimiento cercano al 3-4% en los últimos años, que lo mantiene dentro de un comportamiento lateral. Así que si la inflación sube, lo que más se golpearía sería lo que es activos cíclicos, y lo que lograría recuperar es lo que no tenga que ver mucho con el ciclo económico, sobre todo servicios públicos y alimentos y salud. Depende si eso, si tenemos una presión inflacionaria alcista. Si la inflación logra controlarse, posiblemente todo el ciclo continúe siendo alcista y los activos cíclicos continúen con buena tendencia. Serían los dos escenarios probables. ¿Cómo funciona el nuevo índice? Ya hablamos del nuevo. No es un índice, es un ETF sobre un nuevo índice. ¿Podemos aplicar Fibonacci a PREC, preferencial, Bancolombia y Canacol para conocer tendencias de estos activos? No, aún no podemos aplicar Fibonacci porque, sobre todo en PREC, porque no tenemos señales de corrección aún. Entonces se usa más para medir ese tipo de correcciones. ¿Cuántas sesiones toma para trazar la línea de tendencia? No hay un estándar, depende, tienen que mirar los mínimos y los máximos. ¿Qué puede incentivar la volatilidad en Celsia? Lo mismo que la incentivaría en todo el mercado, fundamentales tanto externos como internos. Vamos a ver qué pasa esta noche con el IPC, y hoy pues no descartamos un poco más de volatilidad por fundamentales tan importantes como la decisión de tasas del Banco Central Europeo. El 28 de mayo se realizaron compras de varios insiders en Canacol. La tendencia y los fundamentales de la compañía siguen siendo sólidos, no obstante hay algo de presión bajista. Vamos a ver qué pasa entre ese 12.300 y ese 13.000, que rompa primero nos dará tendencia. Sigue estando en la zona de soporte de tendencia alcista. ¿Cómo puede afectar el que la USO no acepte el contrapliegos de Ecopetrol y dicen que no lo van a negociar? ¿Tendrían a huelga? Es probable, y eso puede generar un poco más de ruido para Ecopetrol. Recordemos que igual la tendencia de Ecopetrol sigue siendo bajista, el mercado no tiene idea hacia dónde ir con velas doji bajo volumen, y pues básicamente los fundamentales, o digamos que no han encontrado noticias muy buenas para la compañía para revertir esa tendencia. Desde Ecopetrol hasta Nutresa no se entendió nada. Bueno, ¿cómo incide el anuncio de recompra de acciones de PREC en el precio? La recompra, más que en el precio, es una forma de darle liquidez, no tan de entregarle efectivo o liquidez a los accionistas. ¿Por qué? Porque cuando recompran, esas acciones se van a treasury stocks dentro del equity de la compañía. ¿Y esto qué hace? Disminuye la cantidad de acciones en circulación, aumentando los múltiplos, el RPG. Y al aumentar el RPG, pues básicamente el mercado dirá, bueno, estamos un poco más baratos con esta recompra y tenemos ese ascenso. Es una forma de distribuirle liquidez a los accionistas, así que por lo general eso le da algo de soporte o presión alcista a las acciones. La recompra de acciones de PREC podría ser una respuesta a la adquisición de títulos por parte de la mexicana. No tanto. Bueno, para evitar entonces un aumento en la participación y diluirlo,
No, la recompra viene hace mucho tiempo. Ellos han considerado que su acción está subvalorada. Me acuerdo mucho que han enviado algunos informes a la Super dando alusión de esa información. Así que simplemente hace parte de esa estrategia. Cuando hicieron capacitación de Fibonacci anoche, tuvimos capacitación a las 9. ¿Cómo tengo la grabación? Recuerden que no se dejan grabar las capacitaciones. ¿Cómo afectaría la aprobación de la recompra de acciones a PREC? Bueno, ya hablamos sobre el tema. La tendencia a la baja de Canacol se debe a la posibilidad de dilución de más acciones. No, de hecho la operación se hizo ya a un precio más alto del que está cotizando hoy en día. Celsia le afecta mucho el fenómeno del niño, ¿no? 50% de generación de Celsia es termoeléctrica, el otro 50 no es así perfecto 50, pero es parecido. Es hidroeléctrico, así que digamos que hay un efecto neto, digamos que en Celsia. El fenómeno del niño afectaría de alguna manera a ISA. ISA depende mucho más, es transmisión, recuerden, está en generación, transmisión y comercialización dentro de lo que es el sector de energía eléctrica. Así que, pues el tema de ISA de todos modos sigue siendo que la tasa de reparto de dividendos sigue siendo relativamente alta y pues su descenso en ingresos pues ha sido fuerte desde lo que pasó en Brasil, ya se acomodó y ya se pasó esa página y pues simplemente estamos mucho más correlacionados con el mercado. Recuerden que el mercado total está en cerca de comportamiento lateral. Bueno, así que la tarea para hoy es estar muy pendientes de la primera hora de negociación, si hay inicio alcista, si logra mantenerse ese rally o no. Y esta noche estaremos pendientes de IPC, que tendrá su repercusión en el día de mañana. Muy buen día entonces para todos.